Javier Hernández llevaba 2 meses despertándose todas las noches a la misma hora. Cuando miraba su teléfono, siempre marcaba las 03:33. Al principio pensó que era una coincidencia. Tal vez su reloj biológico funcionaba así. Quizás el estrés le había arruinado el sueño. Pero con el paso del tiempo, esos despertares repetitivos dejaron de ser un simple detalle y se convirtieron primero en un problema, luego en una pesadilla. En medio de la estructura caótica, ruidosa y abarrotada de Ciudad de México, vivía solo en un pequeño departamento. Tenía 42 años, alguna vez fue un prometedor arquitecto, pero ahora su vida estaba hecha pedazos. Estaba en pleno proceso de divorcio con su esposa Elena. Aquel juicio lo consumía tanto emocional como económicamente. En el trabajo, los proyectos atrasados le traían conflictos constantes con sus jefes. Y para colmo, los problemas de salud de su anciana madre hacían que la vida para Javier fuera insoportable. De día eran agotadoras reuniones, citas con abogados, visitas al hospital, y de noche esos despertares repetitivos como una pesadilla. Las 03:33 ya no eran una hora cualquiera en su mente, sino un presagio funesto. Primera noche, el susurro. Lo primero que escuchó fue un leve crujido. Mientras se giraba en la cama, un sonido muy tenue venía de la cocina, como si alguien abriera y cerrara los armarios lentamente. Javier aguzó el oído de inmediato. Las paredes del edificio eran delgadas. Tal vez algún vecino preparaba comida a esas horas. Pero su corazón comenzó a latir con fuerza. Permaneció inmóvil bajo las sábanas, dándose cuenta de que hasta su propia respiración sonaba como un eco desgarrador en su pecho. Cuando el silencio volvió, el aire en la habitación era distinto, como si algo invisible estuviera allí dentro. Se susurró a sí mismo: «Estás exagerando, Diego. Esto es solo cansancio, nada más». Pero en lo profundo de su mente sentía que no se trataba de un ruido cualquiera. Segunda noche, los pasos. La noche siguiente ocurrió lo mismo, pero esta vez los sonidos eran más claros. Eran pasos en la sala de estar, pasos lentos, pesados que resonaban sobre la madera. Cada pisada caía en el corazón de Javier como un martillazo. No se atrevió a levantarse. Permaneció rígido en la cama, intentando pensar con lógica. Tal vez entró un ladrón. Pero en el fondo sabía que esos pasos no podían pertenecer a una persona común. Eran demasiado lentos, demasiado extraños. Tercera noche, frente a la puerta. La tercera noche ya no aguantó más. Cuando volvió a despertarse a las 03:33, los sonidos no provenían solo de la sala, sino justo de la puerta de su dormitorio. Pasos que iban y venían, una y otra vez. La boca de Javier estaba seca. Ni siquiera podía tragar saliva. «¿Quién está ahí?», susurró. Pero su voz salió tan baja que ni sus propios oídos pudieron oírla. Reuniendo valor, se levantó de la cama. Con los pies temblorosos, se acercó a la puerta. Debajo, una línea de luz temblaba, como si alguien caminara en el pasillo. Con un respiro profundo, abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y cuero viejo. Javier reconocía ese olor. Le recordaba a su infancia. Recuerdo de la infancia. Su mente se fue de golpe años atrás. Recordó los veranos en el pueblo de su abuela en el sur de México. De noche, los ancianos se reunían alrededor del fuego y hablaban de los malos espíritus. Cuando cae la noche, los demonios salen de las sombras, decían. Ellos eligen a la gente. A unos los protegen, a otros se los llevan. De niño, Javier se estremecía con esas historias, pero con los años pensó que solo eran cuentos. Ahora, ese olor y esa sensación volvían a él como una advertencia. Cuarta noche. El espejo. Esta vez estaba preparado. Había puesto su alarma a las 03:30 y esperaba con el teléfono en la mano. A las 03:33 los sonidos comenzaron de nuevo. Primero los golpecitos en la cocina, luego los pasos en la sala, finalmente la presencia frente a la puerta. Pero aquella noche algo era diferente. Sus ojos se posaron en el gran espejo frente a la cama. Al principio solo vio sombras, manchas, ondulaciones, pero poco a poco esas sombras tomaron forma. Una silueta apareció. Parecía humana, pero más grande, más robusta, más amenazante, y sus ojos brillaban de un dorado intenso. Miraban directamente a Javier. Su corazón latía tan rápido que parecía romperle el pecho. Se quedó sin aire. No podía apartar la vista del espejo. La figura oscura se hacía más nítida, desbordando los límites del miedo. Javier pensó que estaba perdiendo la cordura. Quinta noche. El toque. Ya no eran solo sonidos o visiones, ahora eran sensaciones físicas.
Mientras yacía en la cama, sintió como el borde del colchón se hundía, como si alguien muy pesado se sentara allí. Se quedó paralizado por el miedo. Giró la cabeza lentamente, pero no vio a nadie. Solo estaba allí el eco de una respiración pesada, húmeda, mojada, ahogada. Esto no puede ser real, murmuró, pero su voz pareció retumbar. Sonaba a la vez como suya y como ajena. Entonces sintió un roce frío en sus piernas, un contacto áspero, cortante, como las garras de un jaguar gigante. Javier quiso gritar, pero su garganta se cerró. Su cuerpo entero se paralizó. No podía moverse ni emitir un sonido. Quedó rígido como una estatua. Sexta noche, el susurro ya no intentaba resistir. Cerraba los ojos con fuerza, procurando no moverse. Tal vez, si lo ignoraba, desaparecería. Pero esta vez la voz estaba muy cerca. Justo al lado de su oído escuchó un susurro. Javier. Esa voz no era humana, demasiado profunda, demasiado grave, como si fuera a la vez de hombre y de mujer. Javier, llevo mucho tiempo buscándote. Todo su cuerpo tembló. ¿De verdad? ¿A él lo buscaba aquella entidad? Séptima noche. El encuentro. Y en la séptima noche ya no había nada más que ocultar. Cuando Javier abrió los ojos, al pie de la cama se erguía una sombra enorme, con forma humana, pero mucho más alta, musculosa y amenazante. Lo más aterrador eran sus ojos dorados. Brillaban como los de un jaguar, atravesando el alma de Javier. ¿Quién eres tú? Preguntó con la voz temblorosa. Soy Itzel, dijo la entidad. Su voz sonaba al mismo tiempo masculina y femenina. Señor de las sombras. Y tú eres mi elegido, Javier. En la mente de Javier resonaron las historias de su abuela sobre los malos espíritus. Si ellos te eligen, tu destino cambia. Estaba ahora dentro de ese destino. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Los ojos de Itzel brillaron con más intensidad. Quiero marcarte. Así formarás parte de nuestro mundo. Las antiguas tradiciones aztecas lo exigen. Javier lo comprendió. Esto no era una simple pesadilla. Era su destino. Sabía que, aunque quisiera, no podría escapar. Mientras los ojos de Itzel perforaban su alma, la oscuridad de la habitación se espesaba. Las paredes se expandían y contraían como si respiraran. Javier intentó hablar, pero su lengua parecía pegada al paladar. El nombre del ser resonaba en su mente. Itzel. Ese nombre aparecía en los cuentos aztecas que su abuela solía narrar. Ella siempre decía, Itzel es el espíritu del jaguar. Si él te elige, no hay salvación. Te ata a su mundo. Con voz temblorosa, Javier preguntó, ¿qué quieres de mí? La sombra de Itzel dio un paso más cerca. Los ojos dorados estaban tan próximos que Javier pudo ver su propio reflejo en ellos. Un hombre pálido, cansado, roto. Quiero marcarte, dijo Itzel. Su voz sonaba humana y animal al mismo tiempo. 3 heridas. Las 3 heridas. Ese es el inicio de la transformación. La primera herida. Antes de que Javier pudiera comprender, sintió un dolor agudo en su muñeca. Quiso gritar, pero no salió sonido alguno. Unas garras oscuras habían tocado su piel, abriendo 3 profundos surcos bajo la carne. Sintió la sangre correr, cálida, con un olor metálico y salado que llenó la habitación. Pero cuando miró, no vio ninguna herida. Su piel estaba intacta, solo ardía, como si una marca invisible hubiera sido grabada en ella. Itzel retrocedió. La primera herida ha sido grabada en tu cuerpo. Ahora me perteneces. Javier sintió su corazón golpear con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Parte de él intentaba convencerse de que todo era una alucinación, pero en lo más profundo sabía que era real. El comienzo de los sueños. Desde esa noche, Javier ya no pudo dormir normalmente. Cada vez que se recostaba y cerraba los ojos, aparecía en una selva espesa. Troncos altísimos se alzaban hasta el cielo, y la luz de la luna se filtraba entre las hojas formando figuras extrañas. Todas las noches era el mismo bosque, pero no estaba en silencio. A lo lejos se escuchaban rugidos de jaguar. Entre las sombras de los árboles brillaban ojos dorados que lo observaban. Javier intentaba correr, pero sus pies se volvían pesados. Moverse resultaba casi imposible. Una noche lo vio en sueños. Esta vez Itzel tenía forma humana. Llevaba el cabello largo y negro, y su rostro combinaba rasgos tanto masculinos como femeninos. Sobre los hombros portaba una piel de jaguar y en la mano sostenía un puñal de obsidiana. Has sido elegido, Javier, dijo. Darás el paso a nuestro mundo. Revivirás los antiguos caminos que los hombres han olvidado. La segunda herida. Una mañana despertó con la muñeca aún ardiendo. Al ir al baño y mirarse en el espejo, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. En el lado derecho de su cuello había 3 líneas paralelas. Parecían marcas de uñas, pero muy profundas, como si hubieran sido grabadas bajo la piel.
Cuando las tocó con el dedo, no sintió dolor. Eran solo una señal visible. Ardían y estaban volviendo loco a Javier. Me estoy volviendo loco, se dijo a sí mismo. Esto es imposible. Pero en lo profundo de su mente, una voz susurraba que no era locura. Era una preparación. La voz de Itzel resonó de nuevo en su sueño. La segunda herida ha sido grabada en tu espíritu. Ahora hay un lazo entre nosotros. El colapso de la vida cotidiana. Los días de Javier se volvieron insoportables. No podía concentrarse en su trabajo. Los planos que dibujaba carecían de sentido, sus manos temblaban. Cuando sus jefes intentaban hablarle, las palabras se confundían en su cabeza. Cuando sus amigos lo llamaban, sus voces sonaban apagadas. Debía preparar la demanda de divorcio con Elena, pero era incapaz de leer los documentos. Las letras bailaban sobre el papel. Lo peor ocurrió cuando acompañó a su madre al hospital. La anciana le hablaba y, al parpadear, Javier vio un destello dorado en sus ojos, como los de un jaguar. Su corazón casi se detuvo, pero al instante, sus ojos volvieron a la normalidad. Javier retrocedió con miedo. Su madre lo miró preocupada. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó. Javier negó con la cabeza. Nada, solo estoy cansado. Pero dentro de sí una voz susurraba. Ahora lo verás en todos, nosotros también estamos en sus ojos. ¿Alucinación o realidad? Javier ya no encontraba paz ni siquiera caminando por la calle. Los rostros de la gente se distorsionaban. A veces sus dientes se transformaban en colmillos de jaguar, otras veces veía garras en sus manos. Casi siempre, los ojos dorados estaban en todas partes. Por la noche, al volver a casa, no se atrevía a mirarse en el espejo. Una vez, al hacerlo sin apartar la mirada, vio que su propio reflejo le sonreía. Sus labios se movieron, pero no había sido él quien los movió. Pronto llegará la tercera herida, dijo el reflejo. Y entonces serás uno de ellos. Javier gritó y golpeó el espejo con el puño. El vidrio se hizo añicos y sus manos quedaron cubiertas de sangre. Pero al ver la sangre, quedó paralizado, porque lo que goteaba no era rojo, sino un líquido negro, espeso, aceitoso, con un olor metálico. La oferta, Itzel. Una noche en sueños, Itzel volvió a presentarse ante él. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban otras figuras, mitad humanas, mitad jaguar, con el mismo brillo dorado en los ojos. Itzel se acercó a Javier. En nuestro mundo ya tienes un lugar. Los hombres te han dado la espalda, tu esposa te abandonó, tu trabajo desaparecerá. Pero nosotros podemos darte poder. Javier tembló al preguntar, ¿qué poder? El poder del cazador. Verás con los ojos del jaguar, desgarrarás con sus colmillos, cargarás con su velocidad, no temerás a la muerte. Javier negó con la cabeza. No, yo no quiero esto. Los ojos de Itzel brillaron con furia. Cuando las 3 heridas se completen, quererlo o no ya no será tu elección. Hacia la tercera herida. Cada mañana Javier notaba nuevos cambios en su cuerpo. Sus músculos se contraían sin control, sus manos temblaban, sus uñas crecían, se volvían más gruesas. En el espejo, a veces sus ojos se tornaban amarillos, y unos segundos después regresaban a la normalidad. Una noche despertó y vio profundas marcas de garras en el borde de la cama, como si una bestia enorme lo hubiera desgarrado. Pero estaba solo en casa. Murmuró para sí mismo. Esto no puedo ser yo, esto es imposible. Pero había un susurro en su mente. La tercera herida llegará pronto. Entonces verás tu verdadero rostro. Intento de huida, Javier pensó que ya no podía quedarse en ese departamento. Preparó su maleta, se subió a su coche y decidió ir a casa de un amigo en Puebla. Al salir de la ciudad, miraba constantemente hacia atrás. Pero cuanto más se alejaba, esa voz lo seguía acompañando. Entre los ruidos estáticos de la radio se filtraba un susurro. Javier, no puedes detenerme. Vayas a donde vayas, la tercera herida te encontrará. Javier apretó con fuerza el volante. Las lágrimas le corrían por el rostro. Ya no sabía distinguir qué era real y qué era ilusión. Seguía preguntándose cómo había terminado en esa situación. La última advertencia. Esa noche, mientras dormía en Puebla, volvió a soñar. Esta vez Itzel estaba muy cerca, a escasos centímetros de su rostro. Prepárate, Javier. La tercera herida se abrirá en tu corazón, y después de eso ya no habrá regreso. Javier despertó empapado en sudor. Se llevó la mano al pecho. Sintió que algo se movía dentro, como si en su tórax habitara un segundo corazón. Uno más fuerte, más salvaje, latiendo con furia. Los ojos de Itzel atravesaban el alma de Javier, mientras la oscuridad de la habitación se hacía más densa. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose.
Javier intentó hablar por un instante, pero su lengua estaba pegada al paladar. El nombre de la entidad resonó en su mente, Itzel. Ese nombre lo recordaba de los cuentos aztecas de su infancia. Su abuela siempre lo decía, Itzel es el espíritu del jaguar. Si él te elige no hay salvación. Te ata a su mundo. Con voz temblorosa, Javier preguntó, ¿qué quieres de mí? La sombra de Itzel dio un paso más. Sus ojos dorados estaban tan cerca que Javier pudo ver su propio reflejo en ellos. Un hombre pálido, cansado, roto. Quiero marcarte, dijo Itzel. Su voz era humana y animal a la vez. 3 heridas. Las 3 heridas. Este es el inicio de la transformación. Las 3 heridas. La tercera herida. El clavo del corazón. El dolor en el pecho de Javier se volvía insoportable. Era como si un clavo estuviera incrustado en su caja torácica, hundiéndose más con cada respiración. Al lado de su corazón latía un segundo corazón, fuerte, rítmico, salvaje. Con cada golpe escuchaba un rugido resonando en sus oídos. Una noche no pudo más y desgarró su camisa. Frente al espejo, miró su pecho desnudo. Justo sobre el corazón aparecieron 3 líneas oscuras. No eran heridas normales. Su piel ardía, enrojecía y luego se oscurecía, como si se carbonizara. Al pasar el dedo sobre ellas sintió una energía caliente y vibrante. La voz de Itzel retumbó en su mente. La tercera herida te hará uno de los nuestros. Tu corazón ya me pertenece. Javier gritó, no, no lo quiero. Pero su grito no se escuchó en la habitación. Era como si un vacío invisible devorara el sonido. La distorsión de la realidad. A partir de ese día, la vida de Javier se desmoronó por completo. Incluso bajo la luz del sol, todo parecía cubierto por un velo oscuro. Los rostros de las personas cambiaban constantemente, sus ojos se volvían amarillos y sus dientes se transformaban en colmillos de jaguar. Mientras viajaba en el metro, la mujer a su lado giró la cabeza hacia él. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió no era humano. Era un rugido grave y profundo. Ya eres de los nuestros. Javier se levantó gritando. Los pasajeros lo miraban atónitos. La mujer seguía allí, una anciana común y corriente. Pero Javier aún escuchaba el rugido en sus oídos. Ya no podía separar lo real de lo imaginario. Su vida cotidiana estaba hecha pedazos. Lo despidieron del trabajo. Dejó de asistir a las citas con los abogados. Tuvo que abandonar a su madre en el hospital porque en los ojos de ella también veía el resplandor del jaguar. El llamado de la selva. En sus sueños despertaba cada noche en el mismo bosque. Los troncos de los árboles cubrían el cielo y la luz de la luna se filtraba entre las hojas. Ya no se perdía en aquel lugar. Parecía que era su verdadero hogar. Los rugidos estaban cada vez más cerca. Los jaguares salían de las sombras, rodeándolo con sus ojos amarillos brillando en la penumbra. Javier ya no sentía miedo. Sabía que dentro de sí llevaba la misma respiración que ellos. Una noche Itzel apareció frente a él. Llevaba puesta una piel de jaguar y en la mano un puñal de obsidiana. En su rostro se mezclaban rasgos de mujer y de hombre. Ya no necesitas resistir, dijo. La tercera herida se ha completado. Tu corazón se ha unido al nuestro. En el mundo de los hombres ya no hay lugar para ti. Ven, regresa a tu verdadero mundo. Javier cayó de rodillas. Pero yo soy humano. Los ojos de Itzel brillaron. Ya no lo eres. La primera transformación. Una mañana, al despertar, las uñas de Javier se habían convertido en garras, afiladas, negras y curvas. Las palmas le ardían y por sus venas corría un líquido oscuro. Al mirarse en el espejo, sus ojos eran completamente dorados. Sus dientes se habían afilado, su piel era bronceada y endurecida. Sintió asco de su propio cuerpo. Gritó y corrió al baño. Puso las manos bajo la llave, pero el agua que corría no era transparente. Era un líquido negro como la noche. No, esto no puedo ser yo, gritó. En ese instante su reflejo en el espejo habló. Este eres tú, Javier. Este es tu verdadero rostro. La cacería humana. Esa noche, Javier salió. Las calles de Ciudad de México estaban llenas de gente, pero a sus ojos todos se movían lentamente. Podía percibir sus olores, escuchar los latidos de sus corazones. Un grupo de jóvenes caminaba riendo. Javier los observó. Dentro de él crecía un hambre incontrolable. Se inclinó como un cazador, tensando los músculos. De pronto saltó desde las sombras. Uno de los muchachos lo miró y alcanzó a ver el resplandor dorado en sus ojos. No tuvo tiempo de gritar. Las garras le cortaron el cuello. La sangre brotó. Los demás huyeron, pero Javier solo escuchaba los latidos. Los derribó a todos, uno por uno. Al amanecer, cuando recobró la conciencia, sus manos estaban cubiertas de sangre. Las sirenas de la policía resonaban en la calle.
pero no había cuerpos. Todo había desaparecido. Solo quedaban profundas marcas de garras en las paredes. El colapso interior. Javier estaba ya completamente atrapado entre dos mundos. No podía caminar entre los hombres, no podía permanecer en su hogar. En cualquier momento podía comenzar la transformación y perder el control. Cuando estaba solo, la voz de Itzel resonaba en su mente. Ahora eres cazador. Los hombres son solo presas para ti. Resistir es inútil. Javier lloraba. No, yo soy humano. Pero las lágrimas que corrían por su rostro eran negras. El último encuentro con su madre. Un día decidió ver a su madre. Tal vez su amor pudiera detener la maldición. Cuando llegó al hospital, ella dormía en su cama. Javier tomó su mano. La anciana abrió los ojos. En ese momento, el corazón de Javier se oprimió, porque en sus ojos también brillaba un destello dorado. Hijo, dijo la madre con voz suave y tierna. Pero Javier no pudo sostener aquella mirada. El jaguar dentro de él se levantó. Sus garras empezaron a salir. Quiso huir, pero su cuerpo no le obedecía. Su madre susurró en silencio. No puedes escapar de tu destino. Javier, gritando, salió corriendo de la habitación. La consumación del ritual. Esa noche, en sueños, se encontró frente a un gran pirámide. Miles de figuras de jaguar lo rodeaban. Itzel estaba en la cima. ¡El elegido! Gritó Itzel. El elegido. La multitud rugió. Los sonidos llenaron el cielo. El corazón de Javier latía al mismo ritmo. Su pecho se abrió y de él salió un humo negro. Itzel alzó el puñal. Las 3 heridas se han completado. Ahora es el momento del último paso. Muerte y renacimiento. Javier gritó al cielo. ¡No! Pero cuando el puñal se clavó en su pecho, no sintió dolor. Solo vio una oscuridad infinita. Renacimiento. Cuando abrió los ojos ya no estaba en Ciudad de México. Estaba en la selva. La luna brillaba en el cielo. Su cuerpo era completamente distinto, musculoso, fuerte, con garras. En la oscuridad, sus ojos brillaban como oro. Itzel apareció a su lado. Ahora eres uno de los nuestros. El humano Javier ha muerto. Ha nacido el jaguar Javier. Javier sintió el nuevo poder dentro de sí. Podía ver a sus presas en la oscuridad, distinguir sus olores. Y ya no tenía miedo. Solo una idea cruzaba su mente. Cazar. Epílogo. En Ciudad de México aún se hablaba de la desaparición de Javier. Los abogados no lo encontraron. Su madre quedó sola en el hospital. Sus amigos pensaron que había perdido la razón. Pero algunas noches, a las 3:33, la gente escuchaba ruidos extraños. Sombras pasaban frente a sus ventanas, marcas de garras aparecían en los muros y un susurro. Las 3 heridas. 3 heridas. Él ya es de los nuestros.